y vamos a estar estudiando una parábola o dos parábolas muy cortas que se encuentran en el Evangelio de Lucas, en el versículo 18 al 20, que quiero leer y compartir con ustedes. Son dos parábolas muy parecidas, pero en realidad son pequeñas, son cortas. Lucas 18 dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? Es interesante que empieza esta parábola diciéndonos lo mismo que muchas otras parábolas que hemos estudiado, por lo menos dos o tres de las que hemos estudiado, que nos habla: el reino de Dios es parecido, o el reino de Dios es semejante, o el reino de Dios es como. Y en esta parábola empieza con una pregunta: ¿a qué se parece el reino de Dios? Para luego Jesús decirnos a qué se parece, a contestar esta respuesta. Continuó Jesús: ¿con qué voy a compararlo? Y aquí nos está diciendo: voy a comparar el reino de Dios con algo específico. Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. No sé si tú conoces o has visto el tamaño del grano de mostaza. Es de 1 o 2 milímetros. O sea, en realidad es bien pequeñito, ¿no? Si tú lo has podido alguna vez ver o tocar, es algo muy, muy pequeño. Entonces, fíjate, Jesús dice: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, de un grano de mostaza, que un hombre sembró en su huerto. Pero fíjate, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Es impactante porque nos está diciendo que de algo pequeñito, como una semilla de mostaza, puede crecer algo grande. Me parece algo así como la historia de nosotros, ¿no? Que en algún momento el Evangelio, la semilla del Evangelio fue sembrada en nuestros corazones. Y el reino de los cielos debería de ser que esa semilla sembrada en nuestros corazones pudiera germinar de una manera grande. ¿Está pasando en tu vida? Sigue diciendo el relato. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Vuelve a hacer la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo comparar con algo el reino de Dios? ¿O con qué puedo, comparar el reino de Dios? Y luego vuelve a dar otro ejemplo. Dice: es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina. ¿Te das cuenta que esta mujer toma una gran cantidad de harina? No nos dice exactamente las medidas, pero dice una gran cantidad de harina y muy poquita levadura. Y dice que la mezcla hasta que fermentó toda la masa. Es muy parecida esta segunda parábola a la primera parábola. En la segunda parábola, una pequeña cantidad tiene un gran impacto sobre los demás. Ahora, estas dos parábolas tienen un punto en común, tienen una enseñanza parecida. Es que algo pequeño puede tener un impacto grande. Esta parábola entonces nos está hablando acerca de la influencia, de cómo algo que es pequeño puede tener una gran influencia. Quiero ponerte un ejemplo de cómo esta parábola se hace realidad. Cuando tú ves el capítulo número 1, lo empiezas a leer, te das cuenta que el relato nos cuenta y nos habla acerca de 11 discípulos, de los 11 apóstoles, pero también nos está hablando de 120 discípulos que están reunidos ahí en Jerusalén, que están compartiendo, que están orando. Quiero que pienses en esta cantidad: 120 discípulos. Para muchos podría ser mucha gente, para otros podría ser poca gente, pero si tomamos este número de discípulos en relación o en comparación con todos los habitantes que existían en esa época, en realidad 120 discípulos son pocos. Aún si lo comparamos con aquellos que solo vivían en Jerusalén, 120 discípulos son pocos. Jesús les dice que tienen que, antes de que Él se ascienda a los cielos, les dice que tienen que esperar ahí a la venida del Espíritu Santo. Y dice: y entonces después de esto, dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, y hasta los confines de la tierra. Si tú solamente te quedas en esa parte, te puedes preguntar: ¿cómo es posible que 120 hombres puedan llegar
hasta los confines de la tierra. Y quiero que recuerdas la parábola que acabamos de leer. El reino de los cielos es como una pequeña semilla que se siembra y que luego crece grandemente. O la segunda parábola que estudiamos, el reino de los cielos es como una mujer que toma una pequeña medida de levadura, la mezcla con una gran cantidad de harina, ¿no? Hasta que esa pequeña cantidad de levadura fermenta toda la masa, porque eso es lo que hace la levadura. Poquita levadura fermenta toda la masa. Bueno, cuando nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, llegamos al capítulo 17, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Hay cristianos predicando, pero esto no le gusta a mucha gente, pero fíjate lo que grita la gente. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Pon atención. Estos que han trastornado el mundo entero. En el principio del libro de los Hechos, nos muestra a 120 hombres esperando la presencia del Espíritu Santo. Yo lo diría como esperando ese pequeño grano de mostaza o esperando ese toque de levadura en sus vidas. Y cuando llegó ese pequeño grano de mostaza o cuando llegó ese toque de levadura, que yo lo ejemplifico al Espíritu Santo, ellos tuvieron la capacidad de llevar el Evangelio. Pocos capítulos más adelante nos dicen, al mundo entero, tanto que la gente nos dicen, estos han trastornado el mundo entero. 120 hombres, en poco tiempo, porque no pasaron muchos años, en poco tiempo, hicieron un gran impacto en su época. Fueron hombres de influencia en su época. Y seguramente fue como una cadenita. Uno evangelizaba a otro, tal vez a dos o tres, influía en su círculo cercano, influía en sus amigos, influía en sus familiares. Cuando tú lees también el libro de los Hechos, por ejemplo, encontramos historias como la de Lidia, que influye en su familia y al creer también invita a su familia a ser parte del reino de los cielos. ¿Te das cuenta cómo es el reino de los cielos? El reino de los cielos es como una pequeña semilla que crece. El reino de los cielos es como un poco de levadura que inunda toda la harina hasta que fermente. Y nosotros, tú eres parte de ese impacto. Tú eres parte de esos 120 hombres. Hoy, gracias a Dios, algunos ahí batallando, otros bien comprometidos, a unos sí, no. Espero que en estas épocas sea el paso de que tú te comprometas plenamente con Dios, pero de una u otra manera tú eres parte del impacto de esos primeros discípulos. Tú eres parte de la influencia de esos primeros discípulos, donde Jesús sembró esa semilla pequeña. Hoy tú eres parte de esa influencia. Hoy tú eres parte de lo que hizo Pedro, de lo que hizo Pablo, de lo que hizo Felipe, de lo que hizo Esteban. Cuando vemos sus testimonios, hoy a través de la Escritura, esos testimonios nos impactan nuestra vida. Y estas dos parábolas que hoy leímos tienen que ver con la influencia. Pero ahora ya no está Pablo, no está Pedro, no está Felipe, no está Esteban, pero estamos tú y yo. ¿Cuál va a ser nuestra influencia en esta época? ¿Cuál va a ser nuestra influencia con la gente que está alrededor nuestro? ¿Cuál va a ser nuestra influencia en la sociedad en la que vivimos? Constantemente nos quejamos que estamos viviendo cosas que no habíamos visto antes. Y no me estoy refiriendo a la pandemia que estamos viviendo, porque esto ya había sucedido antes. No a nuestras generaciones, pero ya había sucedido antes. Pero nos asombra, por ejemplo, hace unas semanas que hemos tenido robos en la iglesia, mucha gente dice, ay, ¿cómo es posible? Antes no pasaba eso. O vemos que hijos
es muy impactante, pero vemos que hijos matan a madres o padres. O tantas cosas. La otra pregunta es, la primera es cómo nosotros como miembros del reino de Dios, porque yo estoy convencido que has puesto tu fe en Jesús, eres parte del reino de Dios, eres parte del reino de Dios y tú eres esa, Dios te va a utilizar para que tú seas ese grano de fe que va a llegar a impactar a algún lugar, o eres esa levadura que Dios quiere que impacte y fermente con cosas buenas. O a lo mejor, la otra pregunta que quería transmitir es, o al revés, o el mundo te está impactando a ti. Porque, ¿sabes? También hay otra enseñanza de Jesús que habla acerca de la levadura, y quisiera hoy compartirla contigo. Está en Mateo, y Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Ya vimos que también ha enseñado la parábola de la levadura y del grano de mostaza, pero esto también se los dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Te das cuenta que dice, eviten la levadura? Eviten ser influenciados por los fariseos o por los saduceos. Y podríamos tener un estudio muy profundo acerca de quiénes son los fariseos o los saduceos. Pero yo creo que al final se resume en evita ser influenciado por eso que no representa el reino de Dios. Porque ni fariseos ni saduceos representaban el reino de Dios, ni la forma en que quería que Jesús se demostrara el reino de Dios. Los fariseos hacían todo bien externamente, eran legalistas, pero en su corazón no estaba bien, en su corazón no había gracia ni amor por la gente. Los saduceos, por el contrario, ellos decían, pues se la llevaban ahí más o menos, ¿no? Pero dice Jesús, no sean influenciados, eviten la levadura, o sea, eviten que aquello que ellos no hacen de manera correcta, que eviten que sus enseñanzas los puedan influenciar a ustedes. Ellos se comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos, o sea, y saduceos, de la influencia? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y vivimos en una época bien especial. El mundo está enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Y no es que nuestras familias no luchen con eso, no es que nuestras familias no puedan pasar por esos procesos. El problema, hermanos, es que de repente podemos encontrar cristianos siendo seducidos, siendo influenciados por esos pensamientos, cambiando su manera de pensar, no amoldándose a la Escritura, sino amoldándose al mundo que los rodea. Cristianos, te podría sorprender llamando a lo malo bueno, llamando a lo malo un derecho. Pero en este momento Dios nos está llamando a consagrar tu vida, a que consagres tu vida, a que seas de impacto en tu sociedad, a que seas impacto en tu familia, partiendo primero de seguir compartiendo el Evangelio. Y quiero terminar con otro versículo que se encuentra ya más adelantito en Mateo 17:20. ¿Por qué ustedes tienen poca fe?, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. El reino de los cielos es como un grano pequeño de mostaza que crece. El reino de los cielos
Es como una pequeña cantidad de levadura que fermenta una gran cantidad de harina. Yo no sé cómo era la fe de esos primeros discípulos de los cuales nos habla el libro de los Hechos. Lo que sé es que ellos impactaron con su fe. Vamos a pedirle a Dios que nuestra fe, por lo menos, sea como la de un grano de mostaza. Porque dice, así nada será imposible. Así es como vamos a impactar a la sociedad, a nuestras familias. Y vamos a ver milagros en el nombre de Jesús. Y vas a ver milagros. Y Dios te va a usar. Pero la fe también es tener valor de no dejarse influenciar por el mundo, de levantarse y compartir la verdad del Evangelio, de compararse y compartir que en Cristo Jesús hay salvación para todo ser humano. El reino de los cielos es como un grano de mostaza y Dios te quiere usar para seguir compartiendo esa semilla pequeña en muchos corazones que un día habrán de germinar. Si tenemos, aunque sea un poco de fe, eso va a ser posible.